Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Lima y estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Carlos Vela, que es presidente del Consejo Directivo de Editoriales Independientes del Perú, socio de la editorial Peso Pluma. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de este intenso trabajo que vienes realizando con las editoriales independientes en el Perú. Correcto. EIP, Editoriales Independientes del Perú, nace en 2014 y con un antecedente de asociatividad un poco fracasado, llamémoslo de alguna manera, y fracasado porque se centró mucho en la parte comercial y no en la parte de políticas públicas. Entonces, EIP nace con un componente de trabajar en políticas públicas en favor del libro y la lectura, que beneficia a las editoriales independientes, los grandes relegados en este tema, al menos en Perú. Y a partir de eso se buscó darle un tema de continuidad y que no sea lo que llamamos aquí flor de un día, porque cuando los resultados comerciales no se dieron en los antecedentes, pues muchos abandonaron el barco. En cambio, las políticas públicas lo que te permiten trabajar en ellas es un horizonte de corto, mediano y largo plazo, e involucrar a distintos agentes de la cadena. Entonces, es por eso creemos de que a lo largo ya de 8 años se ha dado una continuidad de la asociación, sin descuidar el brazo comercial, pero no siendo la punta de lanza de la asociación. Ahora que hablas esto de la importancia que le damos a lo comercial, claro, hablábamos de que el libro es un producto cultural que tiene que ser vendido, que muchas familias dependen de ello. Pero ¿cuáles son los retos más importantes de la edición independiente actualmente? Digamos que estamos viviendo un momento especial, ¿no? Es como prepandemia ya teníamos muchos problemas, digamos, para editar independientemente, pero cuéntanos cuál es como el momento que se vive. Hay un concepto que creo que tiene que salir un poco de la esfera de las editoriales independientes, que es el tema de la bibliodiversidad, que es la diversidad aplicada al mundo del libro. Es que se escuchen distintas voces, todos leemos y conocemos a los bestsellers y están en todas las casas, en las prensas, en las mesas de novedades, pero existen autores geniales que tienen mucho que decir y mucho que enseñar y no son difundidos adecuadamente. Entonces, un reto de las editoriales independientes es darles justamente esa voz, esa visibilidad, hacer ese trabajo comercial también para poder incluirlos dentro del circuito editorial. Y un poco más, hablando de edición independiente a nivel global, también está vinculado con la circulación de ideas. En Latinoamérica estamos no acostumbrados, pero ha sido una constante la circulación de ideas de norte a sur, ¿no? Leemos literatura inglesa, literatura que viene de España, pero allá muy poco se lee lo que se produce en esta parte del continente. Entonces, uno de estos retos es justamente que las ideas también circulen de sur a norte, para generar esta equidad no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural, a nivel de aprendizajes y a nivel de conocimiento. Y en este sentido, cuando hablas de esta retroalimentación, me gustaría que nos hables del catálogo editorial de Peso Pluma, porque es muy importante, es bibliodiverso, aparte tiene en presencia las voces, no solamente peruanas, sino, a ver, cuéntanos. Sí, nuestro catálogo fue pensado primero como rescate editorial de autores latinoamericanos. Luego desarrollamos una serie que se llama Literarrutas Contemporáneas, que lo que busca es visibilizar, al menos en Perú, aquellas voces que no han sido capturadas por las transnacionales, literalmente, y a que a nosotros nos encantan. No publicamos nada que no nos guste. Entonces es así que aquí en Perú empezó a leerse a Marina Pérez-Agua en el 2015, antes de que gane el Sor Juana, antes de que la capture, entre comillas, Anagrama, ¿sí? Hemos publicado a Margarita García Roballo, que aquí tampoco era muy difundida, colombiana, correcto, que vivía en Buenos Aires. Ella la publica Penguin Random House, pero la publica con algunas novelas y aquí en Perú todavía no la habían publicado. Entonces, un libro de relatos inédito, también fuimos los primeros en publicarlos aquí. Ese libro aumentado luego se publicó en Colombia, luego se publicó en Argentina y recientemente se ha publicado en España. Pero la edición original nació en Peso Pluma, un poco de autobombo para nosotros, por así decirlo. Y tenemos una colección que se llama Iceberg, que es justamente este reto por darle voz a autores que nunca han publicado, ¿sí? Y ahí es un trabajo también de coaching editorial. Mis socios Teo y Paloma ahí trabajan muchísimo en la generación del contenido, de la mano con el autor, para encaminarnos juntos hacia un producto pues, que llegue al lector y que sea bien recibido. Y si por ejemplo yo te digo, menciónanos
3 voces peruanas en las que podemos encontrar lo que necesitamos leer hoy acerca de este país, ¿cuáles me mencionarías? Nosotros el próximo domingo vamos a publicar una edición conmemorativa por los 100 años de Trilce de César Vallejo, que es un poemario que tiene esta percepción de libro indescifrable, por así decirlo, y es una edición comentada por Víctor Vich y Alexandra Givet, en los cuales lo que tratan es de desenvolver esta maraña, por llamarlo de alguna manera, y acercarlo al público, al lector de colegio, al lector juvenil, al lector adulto, que a veces tienen esta barrera o esta verticalidad entre la poesía muy formal y no se dan cuenta lo cerca que está. Entonces, y releyéndolo, notas la vigencia de este tipo de literatura. Otra autora es Rosa Arciniega. Rosa Arciniega es una peruana que migró a España y publicó allá por los años 30, por 1930, y tiene una novela que se llama Mosco Strom, que le hemos reeditado el año pasado, la cual te habla sobre la modernidad y los retos del hombre con lo que se llama modernidad. También es una novela distópica, por llamarlo de alguna manera, y releyéndolo tú ves que tiene absoluta vigencia hoy en día. ¿Y tu último autor o autora? ¿Peruano o no necesariamente peruano? Peruano, ahorita terminamos la trilogía peruana. Nosotros sacamos a fines del año 2020 un libro de cuentos infantil que se llama 40 cuentos de cuarentena, que lo que hace es coger la pandemia como una excusa para hablarte sobre la sociedad en general, sobre a veces lo violentos que somos, sobre muchos tabús que se generan en la sociedad, y a partir de ilustraciones hechas por Rómulo Franco, que es el ilustrador y que lo ha coescrito con Daniel Zakroitsky, pues es un conjunto de historias cortas pero súper potentes, en las cuales te das cuenta que todavía tenemos mucho que trabajar con o sin pandemia, alrededor de trato hacia la mujer, equidad de género, violencia familiar. Son temas tabús que ellos tratan de manera muy didáctica en el libro, y creemos pues que es un tema necesario trabajar con los pequeños desde casa hasta los adultos, que a veces creemos que estamos formados, pero podemos por ahí hacer algunos ajustes a través de la literatura. Bueno, ya nos estamos acercando al final, pero tengo mucha curiosidad acerca, mencionabas la bibliodiversidad, y luego como que nos acostumbramos que algunas editoriales que tienen dominado el mercado tienen los libros de un mismo tamaño, con el mismo papel, que no hay como, no solamente tiene que ver con los temas, sino también tiene que ver con el libro como objeto. Háblanos un poquito como del diseño, no solamente de Peso Pluma, sino de la bibliodiversidad que podemos encontrar de formatos, de papel, de propuestas estéticas aquí en Perú. Correcto, y ahí no voy a generalizar, pero la mayoría de la producción de las editoriales independientes cuida mucho el libro a nivel material. Es poco probable de que encuentres una edición impresa en papel bulky que te va a durar algunos meses y en algunos años vas a ver el papel carcomido o con manchas marrones, que para quienes queremos los libros y somos fetichistas de los mismos, pues no es algo que quisiéramos que suceda. Entonces, por ese lado, somos fetichistas con la materialidad, somos fetichistas con el diseño, y en ese sentido somos más propensos a hacer apuestas que no necesariamente tienen un respaldo comercial. En la editorial que co-dirijo con mis socios, yo soy el lado racional y económico, por llamarlo de alguna manera, pero a la par tenemos también que volar y hacer estas apuestas que no necesariamente, como te comentaba, tienen un espaldarazo a nivel de formatos, a nivel de diseño, a nivel de materialidad. A veces, pues de repente sí corresponde incluir algunas páginas a color, a pesar de que el blanco y negro sea mucho más económico, y hay que hacer un equilibrio, ¿no? Como bien comentabas en un inicio, los libros son bienes económicos, pero también son bienes culturales, y este equilibrio, para que pues las editoriales también no sean flor de un día, sino que su trabajo sea sostenible a lo largo del tiempo, que sea sostenible, que puedan internacionalizarse, que sea sostenible, que su catálogo pueda crecer, necesita un poquito de los dos. Entonces ahí en Peso Pluma trabajamos muchísimo, y en varios de nuestros pares también. Bueno, y ya la última pregunta, ¿cómo ves este reencuentro, tus días de feria, esta edición número 26? Cuéntanos un poquito de la Feria Internacional del Libro.
Primero que la presencialidad ayuda mucho a, puede sonar a cliché, pero a reencontrarnos, y el reencuentro en verdad suma muchísimo. Si bien la virtualidad ha ayudado, Zoom, Meet o las teleconferencias, no es lo mismo, no es lo mismo literalmente, a pesar de que pues tenemos la mascarilla todavía, abrazarnos un poquito y sentir esa confraternidad y ese trabajo conjunto. Yo paseo por los stands, los editores, los libreros están encantados de volver a encontrarse con el público lector, pero también con sus colegas del ecosistema del libro. Y comentarte, tienes presentación más tarde, de repente me doy una vuelta, tú qué estás vendiendo, qué estás sacando. Esa confabulación también es importante, y esos espacios se nutren y ayudan a que pues, estos encuentros. Pues muchísimas gracias, Carlos. Es muy valioso todo lo que nos acabas de compartir. Gracias, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Lima, a la Cámara Peruana del Libro, a Publishers Weekly y a todos los que siguieron esta transmisión.